desarrollar el día de hoy dos patologías que de alguna manera están relacionadas, que son el abdomen agudo y la obstrucción intestinal, que digamos que puede dar finalmente también un cuadro de abdomen agudo, ¿no? El abdomen agudo pues es una situación clínica que la van a ver con bastante frecuencia, ¿no?, en su práctica clínica en general, ¿no? Y es una situación que ustedes, gracias a su interrogatorio, a su examen físico y por supuesto algunas pruebas de laboratorio de ayuda diagnóstica, van a tener que decidir, ¿no?, en corto tiempo, digamos, sobre la conducta que van a seguir con ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, nadie puede estar con un abdomen agudo con una decisión que pueda demorar, digamos, mucho tiempo, ¿no? O sea, es una decisión que debe ser relativamente en corto tiempo. Por eso que cuando uno define abdomen agudo, se refiere a un cuadro abdominal usualmente de presentación brusca, ¿no?, caracterizado por un conjunto de síntomas y signos generalmente alarmantes que provocan de etiología diversa y que, como les decía, exige pues que ustedes tomen alguna decisión urgente, tanto diagnóstica como terapéutica, ¿de acuerdo? O sea, nadie está con abdomen agudo pues 2 semanas, 3 semanas, ¿de acuerdo? Es una situación clínica de corto tiempo de evolución. Muy bien. El abdomen agudo tiene diversas formas de poder ser clasificado, ¿cierto? No es la que más me gusta, pero está en los libros, a veces clasificarla de esta forma, y ustedes pueden ver ahí que puede ser de tipo inflamatorio, puede ser obstructivo o puede ser de tipo hemorrágico, ¿de acuerdo? Como les digo, no es la forma clínica más frecuente de catalogar al abdomen agudo quirúrgico. Ahorita vamos a ver la otra forma de clasificarlo, pero como ustedes ven, la mayoría de cuadros de abdomen agudo son de tipo inflamatorio, ¿de acuerdo? Son de tipo inflamatorio. Y ahí ustedes están viendo algunos ejemplos que en su práctica de repente han tenido oportunidad de ver. Apendicitis, por supuesto, a la cabeza, ¿no?, algunos problemas inflamatorios de la vesícula, páncreas, ¿no es cierto?, pancreatitis, úlceras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de patología que puede dar cuadros de abdomen agudo representan prácticamente el 70% de los casos, ¿de acuerdo? Existen algunas situaciones que le pueden dar a ustedes un abdomen agudo y de tipo obstructivo, ¿no? Y ahí probablemente son aquellos pacientes que han tenido antecedentes de cirugía y que de repente pues ingresan con una, como vamos a ver ahora, de repente con una obstrucción intestinal por bridas y adherencia, ¿no?, que es lo más frecuente. Y finalmente hay un porcentaje un poco menor, mucho menor, como causa de abdomen agudo, que está dado fundamentalmente por hemorragias tanto a nivel intestinal como intraabdominal, ¿no? Y por supuesto ahí está el grupo importante de los traumas abdominales, ¿ya? Muy bien. Esta es la clasificación que creo que en la práctica usamos más, porque implica paralelamente la decisión si el paciente con un abdomen agudo van a ustedes a decidir si es quirúrgico o no es quirúrgico, ¿de acuerdo? O sea, la mayoría de médicos utilizan, cuando enfrentan a un paciente con historia de un abdomen agudo, lo primero que van a tratar de plantearse es si ese abdomen agudo es quirúrgico o no es quirúrgico, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Porque si el abdomen agudo es quirúrgico, evidentemente que ese paciente tiene que ser intervenido dentro de las próximas 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, esa decisión es muy importante, ¿no? Y entonces ustedes tienen ahí algunas de las patologías que usualmente corresponden a abdomen agudos no quirúrgicos, ¿de acuerdo? Un cólico renal, ¿de acuerdo? Es una situación que corresponde a un abdomen agudo, en este caso de manejo médico, ¿no es cierto? Los pacientes con cólico renal, usualmente pues uno lo maneja con analgésicos, con antiespasmódicos. Por último, si no se pueden utilizar hasta opiáceos como la meperitina, el Demerol para calmar, porque ustedes saben y deben haber escuchado que el cólico renal, la intensidad del dolor puede llegar a ser un 8, 9, sobre 10, ¿no es cierto? Son dolores muy intensos, ¿no? La colecistitis aguda es otra, digamos, situación clínica. Ahora que están en el capítulo han tenido oportunidad de repente de ver pacientes con problemas vesiculares y que van a llegar pues y debutan con un dolor abdominal, ¿no? Un dolor abdominal, pero que ya hemos visto en la clase anterior con algunas características en particular, ¿de acuerdo? En el caso de las damitas, no se olviden siempre la salpingitis, los problemas inflamatorios pélvicos, ¿de acuerdo? Eso también es una situación que condiciona pues un abdomen agudo, pero en este caso la mayoría son no quirúrgicos, ¿no? Salvo algunas otras situaciones, ¿no? Pero la salpingitis en general o los procesos inflamatorios pélvicos pueden ocasionar un dolor importante, ¿no? Pero no es lo usual que terminen en una cirugía, ¿no? Los divertículos, eso se ven en quién, en personas mayores, ustedes saben, la diverticulosis, y por supuesto cuando se inflaman, ¿no es cierto? O se infectan, dan cuadros de diverticulitis, ¿no? El paciente también ingresa básicamente, ¿qué? Por dolor abdominal, ¿no? Y entonces ustedes cuando evalúan dicen, será, porque no se olviden que los divertículos se pueden perforar, ¿de acuerdo? Y entonces, en una situación de ese tipo, finalmente el paciente pudiera terminar con un cuadro de tipo quirúrgico, ¿ya? Y ahí hay algunas otras situaciones adicionales. Entonces he tratado de poner un poco en orden algunas de las situaciones más frecuentes, ¿no? Porque la lista puede ser mucho más larga, pero creo que acá están representadas, por lo menos en mi experiencia y en la opinión, los principales cuadros de abdomen no quirúrgico, ¿de acuerdo? No quirúrgico de inmediato, ¿no? Porque de repente un paciente viene con una colecistitis aguda, ¿no es cierto? Y pero si tiene litiasis probablemente va a ser intervenido, ¿no? De repente una vez que se resuelve el problema, pasa el cuadro agudo, ¿no? Va a tener que ser operada, ¿no? Pero estamos hablando que la decisión quirúrgica en aquellas personas que de repente van a tener que tomarlas dentro de las 24 horas. Y acá están los cuadros de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Más frecuentes igualmente, ¿no? Y ustedes saben, una apendicitis, ¿no es cierto? Las apendicitis, evidentemente que son las primeras causas de abdomen agudo quirúrgico. Hernias, ¿no? Hernias que se estrangulan, hernias incarceradas, ¿no es cierto? El traumatismo abdominal, ¿no es cierto? Una ruptura esplénica, una ruptura de hígado, un trauma renal, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, son las situaciones que obligan pues a que se tenga que intervenir de emergencia, ¿no es cierto? Por el sangrado que ello pueda ocasionar. La mayoría de traumas abdominales afectan vísceras sólidas, ¿no? No es frecuente que un trauma abdominal produzca la rotura de una víscera hueca. Existe, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero usualmente el trauma abdominal daña más hígado, vaso o riñones, ¿no? Páncreas un poco menos porque es retroperitoneal y, como digo, asas intestinales no es lo usual, ¿no? Tiene que ser un traumatismo muy intenso. Lo cierto es que al final cualquiera de esas situaciones los puede llevar a ustedes a que el paciente tenga que ser intervenido lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación que
digamos, utilizamos con mayor frecuencia en la práctica clínica, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén frente a un paciente supuestamente con un abdomen agudo, lo primero que tienen que definir es si qué les parece a ustedes, si este es un abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico, ¿de acuerdo? Por supuesto, la decisión de si es un abdomen agudo, quirúrgico o no quirúrgico, va a ser, en primer lugar, con su historia y con su examen físico, que es lo que vamos a ver, qué es lo que orienta a uno u otro lado, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, empezaremos hablando ya de la parte semiológica, ¿no? Y por supuesto que la historia clínica es muy importante, ¿no? Y ahí he puesto, digamos, 4 situaciones que uno debería evaluar, ¿no? ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene el paciente? Evaluar las características del dolor abdominal, evaluar algunos signos y síntomas asociados y evaluar algunos antecedentes que pueden ser relevantes, digamos, para decidir finalmente la conducta, ¿no? Usualmente los cuadros quirúrgicos, el tiempo de evolución no es muy largo, ¿de acuerdo? Digamos que lo usual es que, digamos, el tiempo de evolución no sea más allá de 48, 72 horas, ¿de acuerdo? Algunos pueden ser muy cortos, ¿no es cierto? Cuestión de horas, nada más. Un paciente que de repente ingresa con una úlcera, con un dolor intenso de un momento a otro, ¿no es cierto? Y que en el transcurso de las horas tiene un abdomen peritoneal, de repente termina siendo una úlcera perforada, ¿no es cierto? O sea, el cuadro es muy rápido, ¿de acuerdo? Las apendicitis es muy raro, pues, que ustedes tengan una apendicitis que demore más de 48 horas, ¿no es cierto? A las 48 horas probablemente un paciente con una apendicitis ya tiene que tener un abdomen con signos de alguna manera de irritación peritoneal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo digo evaluar el tiempo de enfermedad, el tiempo de enfermedad usualmente corto va un poco más para abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Ahorita vamos a ver las características del dolor abdominal y algunos síntomas asociados y algunos antecedentes. Muy bien. Es importante en un paciente que tiene abdomen agudo o que tiene un abdomen agudo y que ustedes no saben la etiología del abdomen agudo. Entonces ahí están resumidos algunos de los antecedentes que no, mejor dicho, que no deberían dejar de preguntar en el paciente, ¿de acuerdo? La historia clínica, como siempre les digo, no solamente debe aportar datos positivos de los que refiere el paciente, sino en la historia clínica deben constar algunos datos negativos que se supone ustedes deben haber preguntado o interrogado en relación a la patología particular con la que viene un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, si un paciente viene con abdomen agudo, ¿no es cierto? Antes mejor dicho, para ustedes afianzar su diagnóstico, ¿qué podría ser? Es importante que hagan algunas preguntas en relación a antecedentes, ¿no? Entonces, si un paciente viene con un abdomen, un dolor intenso, súbito, y tiene antecedentes de úlcera que ya ha sido diagnosticada de repente hasta por estudios endoscópicos, bueno, pues uno puede plantear, como les decía, la posibilidad de que el paciente se haya perforado, ¿no es cierto? Si un paciente tiene una historia ya de litiasis vesicular, una enfermedad vesicular, y viene por un dolor abdominal agudo localizado en hipocondrio, bueno, lo más probable es que corresponda pues a un problema de repente, un nuevo cólico vesicular, o dependiendo, pues si el paciente está con fiebre, de repente corresponda a una colecistitis, ¿no? Importante averiguar por antecedentes de litiasis renal, ¿no? Hay pacientes que ya tienen historia de cálculos, ¿no es cierto? Y de repente están frente a un nuevo episodio de un cólico renal,
¿no es cierto? Las personas mayores hay que preguntar si tienen enfermedad diverticular, que hayan sido diagnosticados previamente, ¿no? Que le hayan hecho alguna colonoscopía, alguna radiografía, que hayan tenido cuadros similares de dolor. Entonces es importante. Si un paciente tiene una cirrosis hepática y viene con un abdomen distendido, doloroso, ¿no? Y encuentran ascitis, ustedes tienen que descartar la posibilidad de que sea una peritonitis bacteriana, ¿no? Que ese líquido se haya infectado y sea una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Damitas que tengan enfermedad inflamatoria pélvica como antecedentes, ¿no? Podemos estar frente a un nuevo episodio de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Aparte de que las personas que han tenido problemas inflamatorios pélvicos, hay veces quedan con dolores crónicos, ¿no? Que pueden simular abdomen agudo, por si acaso. Si una paciente tiene antecedentes de quistes de ovario, ¿no es cierto?, dentro de los antecedentes, y viene con un dolor intenso en la región pélvica, debe entrar en el diagnóstico diferencial, que no vaya a ser que alguno de los quistes se haya torcido o que alguno de los quistes haya sangrado, ¿no? Y entonces sea la causa del dolor, ¿de acuerdo? Entonces, como yo les decía, dentro de los antecedentes ustedes tienen que interrogar por alguna de estas o por todas estas patologías, si es que no tienen claro qué cosa, cuál es el origen del abdomen agudo, ¿no? Entonces, no se olviden, así como cuando ustedes en todo paciente, a pesar de que no les dice que es hipertenso, ¿no es cierto?, ustedes tienen que preguntar si es hipertenso, si es diabético, ¿no? Y tienen que poner en su historia, niega hipertensión, niega diabetes. Igual, si ustedes tienen un paciente con un cuadro doloroso abdominal, que ustedes dicen es un abdomen agudo, tienen que preguntar por todas estas patologías. Y tienen que escribir en su historia que no tiene antecedentes de tal cosa, etcétera, etcétera, o tiene antecedentes de tal cosa, para que los oriente a uno u otro lado, ¿ya? Muy bien. En un paciente que viene con un cuadro, que es catalogado de un cuadro de abdomen agudo, el síntoma más importante va a ser dolor, ¿de acuerdo? Eso es digamos, el signo, como le he puesto ahí, el síntoma cardinal, ¿no? El dolor abdominal, ¿no? Y por eso que es muy importante, pues, que ustedes determinen todas las características, ¿no?, del dolor abdominal en un paciente, ¿no? Y pueden haber algunos otros signos y síntomas asociados, como están ahí: náuseas, vómitos, diarrea, estreñimientos, algunas molestias genitourinarias, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es el dolor abdominal. Y por eso que es una molestia que tiene que ser bien interrogada, ¿no? Tiene que ser la anamnesis, digamos, con respecto al dolor abdominal, tiene que ser muy exhaustiva, y eso es lo que a ustedes finalmente los va a orientar de repente a la etiología, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos que rotan conmigo que la historia clínica, la anamnesis, la enfermedad actual, no solamente consiste en sacar qué signos y síntomas tiene el paciente, porque algunos se distorsionan y creen que solamente eso es lo más importante. Si bien es cierto, uno debe tratar de sacar todos los signos y síntomas, pero el objetivo adicional es que esos signos y síntomas que ustedes están sacando lo orienten a cuál es la etiología del proceso que está teniendo el paciente, ¿de acuerdo? O sea, como yo les decía justo ahora en la mañana a mis alumnos que hacían una historia de un paciente con diarrea, no interesa solamente que me digan que tiene deposiciones líquidas, que tiene de tales características, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me interesa es que me digan si la diarrea les parece que es más de tubo digestivo, o de intestino delgado, o de intestino grueso. Y lo segundo que me interesa es que me digan que por qué ha tenido la diarrea, ¿de acuerdo? Esa es una buena enfermedad actual. Si ustedes no sacan esos datos, o por lo menos su enfermedad actual no los orienta, algo está fallando. Algo está fallando. Entonces,
Tengan en cuenta eso. Por eso cuando yo les digo acá, ustedes tienen que ser muy exhaustivos en interrogar sobre el dolor abdominal. No solamente que me digan pues las características que ustedes ya las saben, ¿no? O en general en cualquier dolor, sino que su historia oriente alguna posibilidad de diagnóstico. Yo siempre les menciono que cuando uno tiene o termina una enfermedad actual, teóricamente debería tener por lo menos 3 diagnósticos diferenciales al terminar la enfermedad actual. Si al terminar la enfermedad actual ustedes no tienen 3 diagnósticos probables, ¿de acuerdo? Algo está ocurriendo, algún problema está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de la enfermedad actual, ¿no? Hoy día temprano nos presentaban un caso, ¿no es cierto?, de un paciente que finalmente la anatomía patológica terminó siendo un paciente que tenía hongos en el pulmón, y una historia pobre, ¿no? ¿Cómo un paciente puede tener, cómo uno puede, digamos, plantear como diagnóstico un hongo de la selva si en la historia nunca cuentan que el paciente ha estado en la selva? ¿Cómo puede uno plantear como diagnóstico? ¿No? Ese es simplemente adivinar, pero la historia clínica no es una adivinanza. ¿Ya? Entonces, este curso, aunque ustedes no lo crean, es el curso más importante de la carrera. Ustedes no saben, ¿no? Es el curso más importante de la carrera. No es porque nosotros lo dictemos, no. El que no sabe hacer historia clínica y el que no sabe examinar bien, no va a saber medicina. Va a tener un hueco como tienen todos los internos y residentes, que son una tira de quesos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Los huecos, lo mal que son las historias. Las historias de mis alumnos no es por nada. Las historias de mis alumnos son mejores que las historias de los internos residentes, lo de ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque interrogan mal las características, sacan mal. Las historias son pobres, malas. Tienen que aprender este curso. ¿Ya? Repítanlo 20 veces si quieren. ¿Ya? Vale 3, 4 veces. Muy bien. Mentira. Estudienlo. El curso tienen que estudiar. Tienen que practicar a mí no me gustan las teorías de pasadizo. Esas teorías de pasadizo que hacen ahí la historia ahí, que están ahí sentados, todo. No, eso no sirve. ¿Cuántas historias me han hecho en digestivo? Creo como 5, ¿no? 5, 6 historias. Ahí están. Ya, 6 historias que me las presenten. Porque esas historias de pasadizo se van al cacho. No saben nada, no aprenden nada. Ya, tienen que estar con el paciente y preguntar, interrogar y equivocarse y que le corrijan. Eso tienen que hacer. Bueno, ya sigamos, ya, tonterías. Dolor abdominal, ¿de acuerdo? O sea, el dolor abdominal, ya saben muchachos, es el punto más importante en los pacientes que tienen un cuadro abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y ustedes, yo no les voy a repetir, es simplemente ustedes tienen que, dependiendo de la zona que duele, por supuesto que puede orientar el dolor, digamos, a cuál puede ser la etiología, cuál puede ser la causa del abdomen agudo, ¿no? Entonces ahí la lista es larga, ustedes, acá está dividido por cuadrantes, lo pueden dividir por segmentos, pero ustedes tienen que saber, a estas alturas que ya están por terminar el capítulo, deben saber qué cosa es lo que duele cuando alguien, o qué órganos tienen cuando a alguien le duele pues el flanco, o cuando a alguien le duele el mesogastrio, etcétera, etcétera. Eso deben tener claro, ¿de acuerdo? O deberían tenerlo claro, ¿de acuerdo? Porque eso les va a permitir localizarlos. Muy bien. El dolor abdominal, ustedes lo saben, ¿no es cierto? El dolor abdominal puede tener su origen visceral, somático o parietal, y el dolor es referido, ¿no? Vamos a poner el ejemplo clásico del apendicitis, ¿no? Cuando un paciente viene con apendicitis, generalmente la historia clínica es cosa de unas 24 o 48 horas, ¿no es cierto? ¿Dónde empieza el dolor o qué se queja el paciente con apendicitis? Se queja inicialmente de un dolor a nivel del epigastrio, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo clásico, ¿no es cierto? Con signos y síntomas generales, un poquito nauseoso, ¿no es cierto?
hay veces ni siquiera tiene fiebre, síntomas muy vagos, muy inespecíficos, pero todo en el epigastrio. Y eso corresponde, ¿qué cosa? A la parte del dolor visceral, ¿cierto? Origen en las vísceras, peritoneo visceral, y es un dolor, como dicen, sordo, de localización poco precisa, ¿cierto? Muy bien. Conforme avanza las horas y la inflamación ya no es solamente el apéndice, sino compromete la inflamación del peritoneo, y en este caso del peritoneo parietal, es que ustedes van a encontrar ahora sí un dolor mucho más localizado, mucho más definido, ¿no es cierto? Y entonces es cuando ustedes dicen, y el paciente agarra y les dice a ustedes que le está doliendo, ¿qué cosa? La fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Que es lo clásico, ¿no es cierto? Porque un paciente con apéndice puede dolerle el flanco, sí, puede dolerle el flanco. ¿Puede dolerle el hipocondrio? Sí, puede dolerle el hipocondrio. Generalmente esos son los apéndices retrosecales. Hay apéndices retrosecales altos, ¿de acuerdo? Que pueden tener. Pero digamos que lo clásico, todos saben, es abajo, ¿no es cierto? La fosa ilíaca. Muy bien. Y entonces, y ahí sí ya pues el dolor es mucho más agudo, mucho más intenso, ¿no es cierto? Y generalmente bien localizado, ¿de acuerdo? Y en algunas situaciones pues puede haber el dolor abdominal en que puede ser referido, ¿no? Esto, por ejemplo, clásico en lo que nosotros decíamos en la clase anterior, ¿no? Cuando alguien tiene una colecistitis, ¿no es cierto? El dolor, ¿dónde se va? Se va al hombro, a la espalda, ¿de acuerdo? No quiere decir que todos los pacientes, pero el dolor se va al hombro, a la espalda. Y esto que decimos es parte del interrogatorio, ¿de acuerdo? O sea, cuando uno interroga bien a su paciente, ¿no? Usted tiene que preguntarle, ¿el dolor se le iba para el hombro, ¿no? Se le iba para la espalda, etcétera, etcétera. Muy bien, esos son los tipos de dolor. Bueno, acá no se ve bien. Eso es otra cosa que tienen que aprender ustedes a graduar bien sus dolores, ¿no? Hay veces ustedes le ponen mucha intensidad al dolor, ¿no? Y a todos sus dolores son 7, 8, ¿no? Tampoco. ¿De acuerdo? Dolores 7, 8 ya son dolores muy intensos, ¿no? Muy bien. ¿Qué dolores son 9, 10 sobre 10? Una pancreatitis aguda puede doler así. ¿Qué más? ¿Perdón? Un cólico renal puede ser un 9, 10. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Un paciente con cólico renal puede llegarle a usted sudoroso, pálido del dolor. ¿Ya? ¿Qué más? Un aneurisma de aorta puede doler así. ¿Ya? ¿Qué más? Un aneurisma, pero un aneurisma disecante, ¿ya? No un aneurisma, no es por el latido, porque el aneurisma disecante duele como puñalada. Aneurisma disecante quiere decir un aneurisma que está sangrando entre las capas, ¿de acuerdo? A ese puede doler, pero no cualquier aneurisma. ¿Ya? ¿Qué otro puede doler? Infarto de la arteria mesentérica. Sí hay dolor, pero un 9, 10 sobre 10, no sé, puede ser un poco menos. El infarto de miocardio, pues, el infarto de miocardio, el corazón, ¿cómo se le está yendo? ¿Cómo se le está yendo? ¿No? Claro, pues el infarto de miocardio, ¿no? Y algunos dicen que los dolores de parto, ¿no es cierto? Que también pueden ser muy intensos, ¿no? Ya, porque no los quiero asustar, ¿de acuerdo? No los quiero asustar, pero dicen que duele así. No he tenido oportunidad todavía, ¿ya? Ya, pero entonces, porque hay veces ustedes me catalogan muy fuerte el dolor, ya. Lo otro que pueden doler también muy intenso son las hemorragias subaracnoideas, el sangrado intracerebral. Puede doler así muy intenso también, ¿ya? Entonces no hay una gran cantidad así de dolores tan intensos. Por supuesto que eso depende también mucho de la persona. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar en un paciente con un abdomen agudo? ¿No es cierto? Muy bien. Como siempre les digo, hay que observar en orden, ¿no es cierto?
y yo siempre les digo piel y partes blandas, ¿de acuerdo? Entonces cuando uno mira, y esto es en general, cuando uno enfrenta a un paciente que viene con un dolor abdominal, ¿de acuerdo? Un dolor abdominal, que se supone ustedes ya han sacado las características, tienen que examinar. Y en el examen clínico buscar alguna de esas cosas, que puede haber, como no puede haber absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero miren la piel, ¿de acuerdo? Y en la piel, ¿qué es lo que tienen que ver? Si hay cicatrices operatorias, ¿no es cierto? Porque eso ya les puede plantear algunos diagnósticos. Como yo les decía, observar si hay circulación colateral, no vaya a ser que el paciente tenga una cirrosis, etcétera, etcétera, y esté con una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Se acuerdan del signo de Fuller, del signo de Turner? ¿De acuerdo? Pancreatitis o signos de hemorragia interna, abdominal, por supuesto, ¿no es cierto? Y en general tienen que observar pues si el abdomen está distendido, la forma, si hay peristalsis visible, que habla de que un paciente tenga rectación. Se mueve el intestino. ¿Qué les indica a ustedes? Obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Si ese paciente está obstruido, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar cuál es la causa, ¿no? Muy bien, entonces ustedes hay que mirar la puntación, ¿no es cierto? Usualmente en una etapa inicial de la obstrucción, ¿no es cierto? Pueden estar los ruidos aumentados. Los pacientes con peritonitis, más bien hay un silencio, ¿no? El paciente con peritonitis quiere estar echadito, derechito, no quiere ni que lo toquen, no quiere ni moverse. Así, ¿no? Es diferente cómo llegan los pacientes, ¿no? El paciente con apéndice, ¿no? Como les digo, ¿no? Él quiere estar ni que lo toquen. El paciente con un cólico vesicular, el paciente con un cólico renal, ¿no? Es diferente. Tú lo entras, lo miras, cómo duele, es diferente. Un cólico renal difícil que te diga así, ¿no? Tiene que, me duele, ya que, ¿no? ¿Ven? Y el paciente con apéndice no es imposible ni que lo mires, ¿no? Con peritonitis me refiero, ¿de acuerdo? Por si acaso. Muy bien, y esos pacientes pues en la fundación no hay ruidos hidroaéreos, ¿de acuerdo? Muy bien. La palpación, en realidad ya saben, la palpación superficial como para cualquier abdomen es básicamente para evaluar la resistencia muscular, ¿no es cierto? Entonces, la resistencia muscular puede estar aumentada en los abdomen agudos, por supuesto, ¿no es cierto? Quirúrgicos y no quirúrgicos, ¿ah? Hay un paciente que tiene una colecistitis que no es quirúrgica, pero ustedes le tocan ahí y hay resistencia, ¿no es cierto? Evidentemente que en los abdomen agudos quirúrgicos, los abdomen peritoneales, la resistencia es mucho más marcada y sobre todo puede ser generalizada. En cambio, en los abdomen agudos, digamos tipo colecistitis, a veces puede ser localizada, ¿de acuerdo? Muy bien. Y quizás lo más importante aquí en la parte ya para definir si es un abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico es tratar de buscar algunos signos peritoneales, ¿no es cierto? De irritación peritoneal. Muchos son los signos que ustedes pueden encontrar, ¿no? Pero probablemente los tres más importantes son los que están ahí y que en todo paciente que tiene una distensión abdominal, que ustedes hacen en su historia clínica o su diagnóstico sindrómico, es un síndrome de abdomen agudo, no deberían de buscar y decirme si es positivo o negativo, ¿de acuerdo? Porque eso puede ser la diferencia entre si es quirúrgico y no quirúrgico. Todos saben, ¿no es cierto? El Bloomberg, ¿de acuerdo? ¿Que consiste en qué cosa? En comprimir, ¿no es cierto? ¿No? El abdomen y en un determinado momento soltar muy lentamente, no es cierto? No, presionen, lo distraen, suelta, ¡ay! ¿No es cierto? Irritación peritoneal, el Bloomberg. ¿Han buscado Bloomberg? ¿Sí? Deben haber buscado, ¿no es cierto? No es nada. Muy bien. Todo paciente supuestamente con un abdomen agudo, hay que buscar ¿qué cosa? Malurne, ¿no es cierto? Ya saben, el malurne es un punto doloroso
van a encontrar algunas diferencias. Alguien dice que si traza una línea del ombligo a la espina ilíaca, lo divide en tercios, ¿no es cierto? La unión del tercio externo con el tercio medio, ahí está el punto de McBurney. Otros dicen que en la mitad de esa línea, ¿no? Van a encontrar, pero más o menos es la zona, ¿no? Y ahí es donde más o menos tienen que presionar. Igualito, ¿no es cierto? Si ustedes tienen un McBurney negativo, muy raro que sea un apéndice. Muy raro que sea un apéndice. ¿De acuerdo? Si ustedes presionan en el punto de McBurney, ¿no? Lo distraen al paciente y se meten hasta abajo y le siguen mirando la cara al paciente y el paciente no dice ni ay, no, apéndice. Raro. ¿De acuerdo? Por si acaso. Entonces, tienen que buscar, ¿no? El otro punto es el ROPSI, no sé si han escuchado. El ROPSI. ¿Qué es lo que hacen? Presionan en el otro lado. Digamos que viene a ser el equivalente al McBurney, pero en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Presiona. ¿Qué es lo que dice? Que la presión de ahí hace que se desplace el aire. ¿De acuerdo? Y el desplazamiento del aire va a provocar dolor en el lado derecho. ¿De acuerdo? También para, ¿cómo se llama? Para evaluar sobre todo. Ya, entonces, estas tres signos yo creo que son los más importantes y que no deberían ser o dejar de ser examinados en todo paciente que supuestamente tiene un abdomen agudo, ¿no? Que, porque nos permiten saber si este es un abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico, ¿de acuerdo? Que es al final una de las cosas más importantes. Existen otros signos y ahí están, ¿de acuerdo? Que ustedes lo pueden leer, ¿no? Por decirle uno más, el punto de Lance, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes unen dos, como dice, las dos espinas ilíacas anterosuperiores, ¿no? Lo dividen en tercios, ¿no? O sea, acá dividen en tercios imaginariamente, la unión del tercio medio con el tercio del lado derecho, ahí presionan, es el punto de Lance. También sirve para ver apendicitis, ¿de acuerdo? Y ahí hay algunos otros puntos más, pero no es que se llenen de puntos, ¿de acuerdo? Es cuestión de que hagan unas 4 o 5 maniobras y es suficiente para saber si su paciente tiene o no tiene irritación peritoneal, ¿de acuerdo? Por si acaso. Todos los que tienen irritación peritoneal necesariamente son quirúrgicos. No todos los pacientes que tienen irritación peritoneal es igual quirúrgico, pero yo les diría que probablemente el 90% de los que tienen irritación peritoneal sí deben ser quirúrgicos. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una infección de líquido ascítico, pueden haber signos peritoneales, pero el paciente es de manejo médico, ¿de acuerdo? Por si acaso, ¿no? Yo tengo un paciente con una pancreatitis que ha sangrado un poco, pueden haber signos peritoneales, sí, pero el paciente puede ser de manejo médico, ¿de acuerdo? Y puede encontrar signos peritoneales, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, ¿no? Por si acaso, ¿no? Hay una entidad que yo no sé si han escuchado, porfiria, ¿no? Porfiria es una enfermedad hereditaria, ¿de acuerdo? Que hay veces simula un abdomen agudo quirúrgico. Muchos pacientes han sido operados en porfiria y finalmente han entrado, no han encontrado nada, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque le ha simulado un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Con signos de irritación peritoneal, ¿de acuerdo? Hay una bacteria que produce una diarrea que ocasiona ganglios peritoneales, ¿de acuerdo? Y que ocasiona, entre comillas, cuadros de pseudoapendicitis, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama esa bacteria? Clásica, que ocasiona cuadros de pseudoapendicitis, la Yersinia enterocolítica. Produce. Y hay personas que han sido operadas y lo único que encuentran, un ganglio, ¿de acuerdo? Inflamado. ¿Qué simuló? Un apéndice, ¿ya? Entonces, no se olviden, hay cuadros o mejor dicho, hay pacientes que tienen síntomas de irritación peritoneal y no necesariamente es abdomen agudo quirúrgico. Muy bien, todo paciente que tiene signos peritoneales debe ser
debe ser vigilado, y que ustedes en un momento dicen, no, no me parece que es quirúrgico, debe ser seguido muy de cerca en las próximas horas, no se olviden, ¿de acuerdo? Porque no saben en qué momento algo que ustedes consideraron no es quirúrgico se convierte en algo que tienen que explorar. Y otra cosa, ante la duda, tienen que entrar, ¿de acuerdo? Es como cuando ustedes tienen un paciente diabético que está con trastorno de conciencia, ante la duda si se da glucosa alta o glucosa baja, hay que darle glucosa, ¿no es cierto? Si un paciente tiene 800, 1000 de glucosa y ustedes le dan un poco más de glucosa, no importa, pero lo que sí va a importar es que si el paciente tiene 40, ¿de acuerdo? Y ustedes no le dieron glucosa, ¿no? Ante la duda, ustedes no saben, que el cirujano lo haga, ¿de acuerdo? Ya, porque más vale en esos casos excederse a que pecar por defecto, porque por defecto el paciente se le puede morir, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿ya? Bueno, ahí están los puntos, algunos de los puntos que hemos señalado. Otras maniobras que ustedes van a encontrar, el signo del psoas, el signo del obturador, que también sirven para ver irritación peritoneal, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo se hace cómo se llama? El psoas, básicamente lo que hay que hacer es flexionar, ¿no? Tratar de flexionar la pierna contra el abdomen, y eso provoca dolor en los pacientes que tienen problemas peritoneales, ¿de acuerdo? Otra cosa es hacer la rotación interna, esta rotación interna, el paciente echado, que rote su pierna hacia adentro, y eso también provoca dolor, ¿no? Entonces tienen varios signos, varios puntos dolorosos para evaluar si su paciente es o no es quirúrgico, ¿no? Muy bien. Estos son para ver patologías, como ustedes saben. Aquí ya hemos visto patologías de abdomen agudo que no son quirúrgicos, ¿no? El punto de Jalé, ¿han escuchado? Para ver sobre todo los pacientes que tienen problemas a nivel renal, ¿de acuerdo? ¿No? Ahí está, punto de inserción de una línea horizontal que toca la espina ilíaca antero superior, con una línea perpendicular trazada desde la espina del pubis, ¿no? Las dos espinas ilíacas. Acá está la espina del pubis, en este punto que se cruza, ahí. ¿Qué cosa es? Ahí corresponde a la zona del uréter, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Ah? Porque ya verán ustedes cuando hagan la parte de semiología urinaria, ¿no? El cólico el cólico renal, cuando está el cálculo en la pelvis, o duele acá atrás o duele acá, ¿no es cierto? Cuando esté en el uréter, el dolor es en el flanco, en la fosa ilíaca, y se va para la cara interna, ¿de acuerdo? Cuando esté en la vejiga, duele en el hipogástrico, ¿no es cierto? Entonces es diferente, ¿no es cierto? Yo por la localización, ¿no? ¿Dónde está? ¿Para dónde se te va el dolor? Se me va como para los genitales. Ese no es un cálculo que debe estar arriba, ese debe estar en el uréter. Ese debe estar en el uréter. ¿Ves? Y todo eso nace de qué cosa? De interrogar bien, de preguntar bien, de aprender bien cómo se interroga, ¿no? Muy bien, sigamos. Ya. Hernias, no se olviden de evaluar. Hernias, tienen que mirar, ya les he dicho a mis alumnos, cuando examinen abdomen, hasta abajo se descubre, hasta la ingle, porque tienen dolor, y ni siquiera han visto semejante hernia que tiene abajo, ¿no? Por no descubrir, por no mirar, ¿no? En todo paciente con abdomen agudo que no tenga muy claro el diagnóstico, no se olviden que debe ser complementado con el tacto rectal y con el tacto vaginal, ¿de acuerdo? ¿No? Por si acaso, ¿no? Muy bien. La percusión. Timpanismo en la distensión de asas intestinales delgadas y gruesas. Matidez hepática puede estar ausente cuando el paciente está perforado, ¿cierto? Cuando el paciente está perforado, el aire se va hacia arriba. Ustedes percuten, timpánico, no hay hígado. La otra cosa, cuando uno percute y está timpánico, la parte del hígado, ¿cómo se llama ese signo? Porque se ha metido un asa intestinal ahí.
Nada. El signo de chilairitis. Chilairitis. ¿No he escuchado? Chilairitis. Claro, signo de chilairitis, ¿no? No percute, ¿no? Timpánico, ¿no es cierto? Pero si un paciente pues está con dolor abdominal, como ustedes le encuentran signos peritoneales, le percuten aire en la zona que corresponde a la matidez hepática, muchachos, se ha perforado. ¿De acuerdo? Su paciente debe entrar a sala. ¿Ven cuán importante es? O usted le toman una radiografía de abdomen simple de pie y van a ver aire por encima del aire subdiafragmático. ¿De acuerdo? Entonces, eso les indica que su paciente se ha perforado. Por si acaso. Muy bien. Sigamos. Finalmente, exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes. Todo paciente con abdomen agudo, lo básico, lo que tienen en emergencia, su hemogramita, ¿para qué sirve? Leucocitosis importante, ¿no es cierto? Con desviación izquierda, ¿no? Un dato de que esté infectado, no vaya a estar perforado, ¿de acuerdo? Glicemia, urea, creatinina, ¿no? Los pacientes diabéticos, sobre todo la cetoacidosis o los comas hiperosmolar pueden dar o simular abdomen agudo, pero bueno, es raro, no. El examen de orina, por supuesto, ¿no? Para buscar infecciones urinarias que pueden confundir, para buscar, ¿qué cosa? Hematuria, ¿no es cierto? Porque si usted tiene un paciente que le parece que es un cólico renal y encuentran una hematuria en el examen de orina, ya confirmaron. Digamos, es una alta sospecha, ¿no? Que ese debe ser la causa. Perfil hepático, perfil de coagulación, ¿no es cierto? Proteína C reactiva y electrolitos, ¿no? Sobre todo potasio. Los pacientes que tienen hipocalemia tienen distensión o pueden tener distensión abdominal, ¿no? ¿Listo? Y las otras exámenes de imágenes, las radiografías de abdomen, la ecografía y la tomografía, ¿no? Finalmente, algunos otros exámenes diagnósticos, la paracentesis y la paroscopía, como le digo, si tienen dudas, para diagnóstico o terapéutica. Muy bien, una apendicitis en tomografía, ¿cómo se ve? ¿Ya? No sé si logran ver ahí. Acá hay una masa. ¿De acuerdo? ¿No? Así se ven las apendicitis. Ya, pero no a todas las apendicitis le estén pidiendo tomografía. Porque ahora ya todos, porque no saben nada, piden tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿no es cierto? Ya un poco más y piden de cerebro, no sé por qué no piden de todo el cuerpo, ¿no? Una apendicitis con una buena historia clínica, con un buen examen físico y con sus exámenes básicos, su hemogramita, su placa de abdomen, puede entrar a sala, ¿de acuerdo? No necesitan tomografía. Los cirujanos de ahora nuevos, todo tomografía, ¿sí? Un apéndice, este es lo que yo les decía, apéndices retrocecales. Este es el apéndice, por acá este es el riñón, ¿no? El apéndice. Miren, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí es cerca del hígado, ¿no? Ahí está chocando, por eso que puede doler arriba. No se olviden, ¿eh? Un dolor acá atrás puede ser un apéndice, ¿eh? Un apéndice retrocecal, alto, ¿no? Ahora poco nomás que presentaron, no sé si estaban mis alumnos, presentaron un caso como sonso, decíamos, porque el paciente viene con un dolor lumbar, ¿no? Que hicimos la historia, ¿no? Con un dolor lumbar, como sonso, nosotros discutiendo, porque nadie, ¿no? Discutiendo, no, cuidado, no vaya a ser un apéndice retrocecal. Después cuando lo vamos a ver, el paciente tremenda cirugía que le han sacado el apéndice, ¿no? Y en la historia clínica ni siquiera, ¿no? Y todos los médicos discutiendo, no, cuidado, no vaya a ser un apéndice. ¿Ven cómo la historia es mala? ¿Les parece que está bien esa tontería? ¿No es cierto? Después voy a, oye, pero mira, ¿y esta cicatriz? No, si le han sacado el apéndice. ¿Qué hablamos tontería? Estamos hablando apéndice retrocecal. ¿Ven? Como una historia puede mandar al delirio, ¿no? Ya se fue, de un momento a otro así, rapidito se fue el diagnóstico, ya ese no es. Ya. Obstrucción intestinal, ahorita vamos a ver. Yo le preguntaba el otro día que estaba ahí a los residentes, ¿esto es una obstrucción mecánica o es una obstrucción adinámica? Nada, no saben, nada. Entonces, mecánico, pues
mecánico. ¿Por qué mecánico? ¿Ah? Por los niveles hidroaéreos, pero el otro también puede tener niveles, ¿ah? Yo le decía a mis alumnos, cuando es hilo adinámico, ahorita lo vamos a ver, pero cuando es hilo adinámico, por ahí le voy a pasar otro, la distensión es global, de asas delgadas y gruesas, todo el intestino, porque, por ejemplo, hilo adinámico, hipocalemia, ¿de acuerdo? Entonces se distiende todo, no es que se distiende el intestino delgado nada más. En cambio esto, acá abajo no está distendido, la distensión está por acá arriba, y hay niveles. Por ahí van a ver una foto de repente de ahí. Muy bien. ¿Listo? Ya, hernia, pues. Igualito también. Es difícil encontrar. Ya. ¿Alguna pregunta sobre abdomen agudo? Ya. Entonces, solamente no se olvide, la manifestación más importante del abdomen agudo es dolor abdominal. ¿De acuerdo? En su historia clínica y en su examen, ustedes tienen que decidir si ese abdomen se opera o no se opera. ¿De acuerdo? Eso es. Y por supuesto, en su anamnesis y en su examen clínico, deben decirme cuál es la etiología probable del abdomen agudo. ¿No? Si tienen dudas, mándenlo a sala. ¿De acuerdo? No saben, pero este es un abdomen medio peritoneal. No sé, será un apéndice, será un divertículo que se ha perforado. No lo sé. Que entren a explorar. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, entonces, ahí está. ¿Ya? Muchas formas de construcción intestinal. La segunda parte.